Oye, esto es una historia real. ¿Qué crees que pasaría si un extranjero enfrentara un desastre natural en el Perú? Cuando ocurre una catástrofe, es inevitable que todos caigan en el miedo y la ansiedad, y si esto llega a suceder en un país extranjero, el impacto físico y psicológico es indudablemente mucho más severo. Esta es la historia de una celebridad internacional que viajó al Perú por motivos personales y tuvo que enfrentarse de lleno a esta situación. Hablamos del aclamado director Gareth Edwards, mundialmente famoso por la película Godzilla. Él es una persona que ama profundamente al Perú y que siempre ha recibido una gran influencia del cine peruano. Se dice que suele viajar con frecuencia para hacer turismo por diversos rincones del país. Y así, el 23 de julio de 2025, el director Edwards viajó al Perú una vez más, después de 2 años, para promocionar su nueva película Jurassic World Rebirth. Con el gran deseo de sumergirse en la atmósfera peruana que tanto extrañaba, planeó quedarse una semana adicional después de terminar sus compromisos promocionales. Inmediatamente después, emprendió su viaje turístico. Pero luego, el 30 de julio, precisamente el día en que tenía programado su vuelo de regreso, se produjo un enorme terremoto frente a la costa del Océano Pacífico, cerca de la placa de Nazca, el cual se registró como el 6º terremoto más grande jamás documentado en la historia. Esto generó pronósticos de que un tsunami de proporciones gigantescas golpearía las costas circundantes, emitiéndose una alerta de nivel máximo. Este evento impactó de manera colosal e inmediata al Perú, dada su ubicación frente al epicentro. Apenas ocurrió el sismo, las sirenas de alerta de tsunami resonaron por toda la costa peruana. Todo el sistema de transporte tuvo que detenerse por completo y se emitieron órdenes de evacuación en múltiples áreas, desatando el caos en ese momento. Por mala suerte, el director Edwards se encontraba haciendo turismo en Paracas, una de las zonas que recibió la alerta más prolongada. Aunque la noche siguiente pudo salir del Perú completamente a salvo, cuando la gente le expresó su preocupación, él relató la situación vivida en ese momento afirmando: "Los peruanos son verdaderamente increíbles". Esta historia se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales. En esta ocasión, relataremos la experiencia del famoso director Gareth Edwards enfrentando un desastre natural en el Perú, el asombro que sintió por lo que vio hacer a los peruanos en esa situación extrema, y las reacciones de los extranjeros. Te invitamos a leer hasta el final. La fascinación por los monstruos y el amor por el Perú. El mundo creativo de Edwards, director de cine británico, comenzó en su carrera como especialista en efectos visuales, VFX. Él nació en 1975 en Warwickshire, Inglaterra, y desde niño tuvo una profunda fascinación por el cine y los monstruos, siendo Star Wars una de las inspiraciones fundamentales para la creación de sus obras. Tras graduarse en producción cinematográfica, trabajó en VFX para diversos programas de televisión y documentales. Estas habilidades en CG y efectos especiales se convertirían más tarde en su arma principal para hacer cine. El nombre de Edwards empezó a ser ampliamente conocido gracias a su primer largometraje, Monsters. A pesar de ser una película de muy bajo presupuesto, él mismo asumió los roles de director, director de fotografía, editor y artista de VFX, logrando un resultado sorprendentemente perfecto que recibió elogios en todo el mundo y lo puso en la mira de Hollywood. Como resultado, en 2014 fue elegido para dirigir el remake hollywoodense de Godzilla, la obra que cimentó su fama, gracias a sus imágenes poderosas y su profundo respeto por la película original de monstruos. Una de las razones por las que Edwards destaca es el amor que siente por la cultura peruana. Él creció viendo películas peruanas y latinoamericanas, y afirma que eso lo inspiró a querer transmitir la majestuosidad y el respeto hacia las criaturas gigantes. Además, le interesa muchísimo el cine peruano, habiendo sido influenciado por la obra de la magistral directora Claudia Llosa. En una entrevista, confesó que estudió los métodos de composición visual y la presentación de personajes en las obras de Llosa para adaptarlos a su propio trabajo. Su amor por la identidad peruana se refleja claramente en su dirección de Godzilla. No presentó al monstruo simplemente como un objeto de terror, sino como una representación de las leyes de la naturaleza, un concepto profundamente arraigado en la cosmovisión andina y el respeto a la tierra. Además, el hecho de que eligiera al Perú como parte de los escenarios de la película y seleccionara a actores peruanos para roles importantes, demostró su genuina sinceridad. Posteriormente, Edwards continuó creando éxitos de taquilla masivos como Rogue One, una historia de Star Wars, consolidando su reputación en Hollywood. En sus obras más recientes, los creadores aún pueden notar su respeto por los paisajes de estilo sudamericano y la cultura peruana. Su trabajo posee tanto respeto como pasión por lo peruano, lo cual sigue conquistando los corazones de los espectadores a nivel mundial. Descanso en tierras peruanas.
sintiendo la naturaleza en Cusco y Paracas. El director Edwards llegó al Perú el 23 de julio de 2025 para promocionar su nueva película Jurassic World Rebirth. En la conferencia de prensa en Lima, saludó fluidamente con un entusiasmo local: «Hola a todos, qué alegría estar de vuelta en el Perú». Su sonrisa hizo que todo el evento se llenara de aplausos. La verdad es que, antes de dirigir Jurassic World, él había estado trabajando en otros proyectos y tenía la firme intención de tomarse un descanso. Un fin de semana, alguien me envió el guión. En ese momento estaba agotado por el trabajo y solo quería descansar, ni siquiera quería leerlo. Pero cuando lo leí, era tan bueno que sentí que tenía que hacer esta película a como diera lugar, recordó. Y había otra razón por la que estuvo dispuesto a sacrificar sus vacaciones para aceptar este trabajo. El productor ejecutivo de la franquicia jurásica era Steven Spielberg, el director de sus sueños. Edwards dijo que él es el número uno en su corazón. Recibir la tarea de continuar la serie que Spielberg alguna vez dirigió lo llenó de emoción y lo hizo dedicarse al máximo de sus capacidades. Tras finalizar los eventos promocionales en Lima, el director Edwards se tomó un tiempo de descanso personal. Viajó a la región del Cusco, una ciudad llena del encanto milenario de los incas y el lugar de rodaje de muchas de las películas peruanas que tanto ama. Quería intentar seguir los pasos de su directora favorita al menos una vez. Afirmó: «La composición visual y la forma de contar historias sobre las personas en el cine peruano han sido siempre mi fuente de conocimiento. Estar en el Cusco me hace sentir como si pudiera experimentar la atmósfera de su época». Y el último destino de su viaje fue Paracas. Para Edwards, quien siempre ha estado interesado en la naturaleza peruana, los hermosos paisajes de Paracas tenían un atractivo especial. Al ver las extensas playas de arena, el agua azul del océano y las colinas adyacentes a la reserva, exclamó: «Es como estar parado en la escena de una película». Pero en la mañana del 30 de julio, mientras se preparaba para ir al aeropuerto y regresar a los Estados Unidos, se topó con una experiencia inesperada en su hotel. Ese día se produjo un terremoto de magnitud 8.8 frente a la costa del Pacífico. En el pasado, esta región ya había sufrido fuertes sismos que provocaron un gran tsunami, específicamente el terremoto y tsunami de Pisco en el año 2007. Y en esta ocasión ocurría lo mismo. La Marina de Guerra del Perú y el IGP emitieron alertas de tsunami en varias provincias de la costa. Edwards miraba la televisión, aunque no entendía todo el español, pudo percibir que algo anormal estaba sucediendo. Testigo de la fortaleza y unidad de los peruanos en medio de la alerta. En ese momento, el director Edwards se hospedaba en la bahía de Paracas, que era una de las áreas bajo alerta de tsunami. En la pantalla de la televisión, aparecía constantemente el mapa del Perú, mostrando las zonas de riesgo. «Un tsunami. Qué suerte que hoy me voy de aquí», murmuró para sí mismo. Pero de repente, la pantalla de la televisión cambió a letras de un rojo intenso. El presentador de noticias hablaba con una voz cargada de tensión. En la esquina superior derecha de la pantalla estaba la palabra tsunami y en letras enormes decía: «Evacuación urgente». ¿Qué? ¿Evacuación urgente? El director Edwards podía leer algo de español. Al ver las palabras de evacuación urgente y escuchar la sirena sonando a todo volumen, se asustó, agarró su mochila rápidamente y salió corriendo de su habitación. Al salir al pasillo, vio a los demás huéspedes del hotel preparándose para evacuar en absoluto silencio. El personal del hotel estaba de pie frente a los ascensores, indicando a todos que usaran las escaleras para bajar al lobby. Edwards siguió a los demás hasta el vestíbulo, que estaba lleno de huéspedes mirando fijamente una pantalla de televisión gigante. Parecía que todo el transporte estaba paralizado y había instrucciones de evitar evacuar en automóviles, pero nadie intentó desobedecer, salir a la fuerza o alzarle la voz al personal. Todos simplemente esperaban pacientemente a que la situación se resolviera en calma. En medio de esa tensión, los trabajadores del hotel corrían de un lado a otro para ayudar a los huéspedes, gestionando el check-out anticipado y repartiendo mantas, pero en sus rostros siempre había una sonrisa. Esa tarde, cuando la situación volvió a la normalidad y el sistema de transporte reanudó sus servicios, el director Edwards pudo emprender su viaje de regreso a los Estados Unidos a salvo. La noticia de que había quedado atrapado en medio de la alerta de terremoto llegó hasta América, por lo que un grupo de periodistas lo estaba esperando en el aeropuerto. El director recordó los eventos de ese día diciendo: «Todo fue tan ordenado, como si lo hubieran ensayado muchas veces antes. Lo más impresionante fue la acción de una joven familia. Vi a las personas a su alrededor acercarse para ayudar a una madre que cargaba a su bebé pequeño, llevando su equipaje y preparándole un espacio para que el niño pudiera dormir. También vi a otros huéspedes apresurándose a ayudar a los ancianos. Afortunadamente,
El hotel en el que me alojaba estaba en una zona alta. Pero las personas que se hospedaban en los hoteles frente a la playa evacuaron y se reunieron también en el lobby de mi hotel. Admitió que se sintió profundamente inspirado. A pesar de tener que luchar contra el miedo de que el tsunami pudiera llegar, crearon instantáneamente una sociedad de apoyo mutuo. El hotel instaló una pantalla gigante en el lobby para reportar la información más reciente y organizó comida y bebidas para los huéspedes. Aunque ellos seguramente tenían el mismo miedo que nosotros. No dejaban de sonreír. Cuando los autobuses volvieron a funcionar y se canceló la orden de evacuación, el ambiente se relajó un poco. Pero en lugar de que la gente gritara de alegría haciendo ruido, todos en el lobby simplemente aplaudieron suavemente y se dieron palabras de aliento diciendo: «Qué bueno, muchas gracias». La calma y la unidad de ese día fueron un realismo que las películas no pueden imitar. El director Edwards admitió que estaba asombrado, hasta el punto de sentir reverencia por lo que hicieron los peruanos. En mis películas, suelo presentar imágenes terroríficas de los desastres naturales y lo que le hacen a la humanidad. En el cine, crear multitudes presas del pánico y corriendo por sus vidas hace que la historia sea más emocionante. Pero lo que vi en Paracas fue la imagen de personas enfrentando el miedo con plena conciencia y ayudándose mutuamente para superarlo. Ese instante me hizo darme cuenta de que la fuerza de la humanidad no radica en la supervivencia egoísta en medio del caos, sino en la ayuda mutua, dijo con una sonrisa, añadiendo que este evento hizo que amara al Perú aún más. La fortaleza que el cine no puede capturar, la cultura de prevención peruana. El director también habló sobre el trasfondo detrás de esa actitud calmada de los peruanos. Había escuchado de su equipo que las lecciones del devastador terremoto y tsunami de Pisco en 2007 se habían arraigado profundamente en la sociedad peruana, y al presenciar la evacuación con sus propios ojos, entendió completamente el significado de esas palabras. Recuerdo haber visto las imágenes del tsunami en las noticias en Inglaterra. Respeto profundamente a los peruanos por haber sido capaces de transformar la inmensa tragedia de aquel día en la creación de una conciencia de prevención de desastres y una cultura de preparación para el futuro. La evacuación de ese día fue la verdadera aplicación de las lecciones del pasado para salvar las vidas de las personas en el presente. Durante la entrevista, él utilizó constantemente el concepto de la INOS, el espíritu andino de reciprocidad, refiriéndose a la solidaridad y hospitalidad peruana. Recordó los pequeños actos de bondad que vio en el refugio temporal y dijo: dar prioridad a la seguridad de las personas que te rodean por encima de la tuya no es algo que cualquiera pueda hacer. Los peruanos no solo mantuvieron la cabeza fría, sino que mostraron una calidez humana reconfortante. El hecho de que estas cosas se manifiesten de forma tan natural en una crisis me hizo sentir su fortaleza cultural. Esto es algo de lo que deberían estar orgullosos y mostrarle al mundo. Y el director afirmó que esta experiencia definitivamente influirá en su futura producción cinematográfica. Cuando tenga que retratar desastres o criaturas gigantes, quiero intentar transmitir la verdadera fuerza de los humanos, la calma y la unidad, en lugar de multitudes presas del pánico como lo he hecho antes. He aprendido que los humanos no somos derrotados por el miedo, sino que podemos construir un futuro ayudándonos unos a otros. Reacciones internacionales. Esta historia se difundió ampliamente por Internet y llegó a oídos de muchísimas personas. Estas son algunas de las reacciones de los internautas extranjeros. Al escuchar la historia del director, lo entiendo todo. El pueblo peruano es realmente diferente de las multitudes caóticas de las películas. Evacuar de forma tan calmada y ordenada, actuando como un verdadero equipo. El hecho de que toda la sociedad haya aprendido la lección del gran tsunami y la aplique en la vida real es maravilloso. Creo que el Perú puede ser un líder mundial en la cultura de prevención de desastres. Ver las noticias me impresionó mucho. Si algo así ocurriera en mi país, habría mucha gente perdiendo la cabeza por el pánico. La calma y la solidaridad del pueblo peruano son algo de lo que el mundo debería aprender. Me conmovió que el director dijera que quiere transmitir la unidad por encima del miedo. Su próxima película seguramente reflejará los valores que aprendió de los peruanos. Ya quiero verla. Por supuesto, también hubo opiniones discrepantes. ¿Los peruanos evacuaron con calma? ¿No será porque ya están adormecidos y acostumbrados a los terremotos? Cuando tienes que enfrentarte a estas cosas casi todos los años, sería raro que entraran en pánico. Ni siquiera entiendo por qué siguen viviendo en zonas de tanto riesgo. A pesar de que hubo algunos comentarios negativos, la inmensa mayoría consistió en elogios a las acciones de los peruanos. La experiencia del director Edwards enfrentando la alerta de tsunami y la evacuación en Paracas, junto con sus reflexiones posteriores, reflejaron una vez más la identidad del Perú.
Aunque tengan que vivir en un entorno propenso a los desastres naturales, los peruanos son capaces de tomar la experiencia como una lección para el futuro y actuar con conciencia y orden. Detrás de eso, se encuentra el sólido valor de que sobreviviremos juntos, no solo una persona. El director expresó su más profundo respeto por las imágenes que presenció, y tanto los medios internacionales como innumerables internautas mostraron la misma admiración. La calma y la solidaridad del pueblo peruano no son solo una sabiduría para vencer los desastres, sino también una fortaleza cultural de la que el mundo puede enorgullecerse. Este evento demostró una vez más que el Perú es un país preparado para enfrentar catástrofes y, al mismo tiempo, demostró que los lazos entre las personas son el poder más grande. Que nuestras acciones sean elogiadas en todo el mundo de esta manera.